la doctora Patricia Guerrero. Buenas tardes para todos. Me siento muy complacida de estar aquí por delegación del señor rector inaugurando este evento de tanta importancia para nuestra Escuela de Ingeniería Mecánica y para la Facultad de Ingeniería y la Universidad en general. Un saludo muy especial para la señora Beatriz de Fernández, esposa del profesor nuestro Claudio Fernández Rivas, que su memoria nos acompaña y nos acompañará por mucho tiempo como profesor y con la beca que dan para la mejor tesis de Ingeniería Mecánica aquí en el programa. Saludo a todos mis colegas presentes, a unos profesores muy queridos para nosotros, a nuestro exdecano de Ingeniería, el doctor Guillermo Falk, profesor. Yo soy de Ingeniería Civil, fue mi profesor aquí durante el tiempo que yo estuve aquí y me da mucho agrado que esté aquí con nosotros, otros profesores, el profesor Rubén y los colegas en general de la Facultad de Ingeniería. Para los estudiantes que hoy reciben este premio, muy merecido porque tiene un significado muy especial, para sus familias que las han acompañado a estos estudiantes y que sin su apoyo muy seguramente y difícilmente estarían donde han llegado y esperamos que lleguen muy lejos en todas sus profesiones. Aquí los encuentro a todos y reciban un cordial saludo de la universidad, del rector de esta universidad y de todos nosotros. Muy complacidos y para abrir este evento formal a todos y muchas gracias por este apoyo. Gracias. A continuación tendremos la presentación del premio Claudio Fernández a cargo del director del programa de Ingeniería Mecánica, el profesor Jaime Sánchez. Buenas tardes a todos. Doctora Patricia Guerrero, muy complacido de que nos acompañe aquí en esta tarde. Doctor Carlos Rafael Pineda, nuestro decano, representación del decano. Señora Beatriz Fernández, señora Leonor Fernández, nos acompaña. Doctor Guillermo Falk, sin su colaboración no sería posible este premio. Muchas gracias. Demás familiares y amigos de la familia Fernández, Fernández Rivas, Fernández Royo, profesores, estudiantes, familiares de los estudiantes, empleados de la universidad, todos nuestros amigos que nos acompañan en la tarde de hoy. Para la Escuela de Ingeniería Mecánica y para el programa de Ingeniería Mecánica es muy satisfactorio que estemos aquí reunidos realizando la octava versión del premio Claudio Fernández al mejor trabajo de grado en Ingeniería Mecánica. Todo esto es posible, ¿sí?, en razón a dos factores. Primero, pues la continua colaboración de la familia Fernández, quienes continuaron, ¿cierto?, con ese legado que les dejó el doctor Claudio, que fue el primer decano del programa de Ingeniería Mecánica, decano en ese entonces. Yo fui uno de sus alumnos en ese momento. Y el otro elemento, pues son los excelentes trabajos de grado que realizan los estudiantes del programa de Ingeniería Mecánica. Si esos trabajos no fueran tan excelentes, pues tampoco pudiéramos estar aquí. En esta oportunidad, para competir, ¿cierto?, por el premio Claudio Fernández, se presentaron un total de 10 trabajos, trabajos que todos ellos habían sido reconocidos como laureados o meritorios aquí en la universidad, tenían distinciones especiales. Me permito en primer lugar, ¿cierto?, felicitar a todos aquellos estudiantes que concursaron. Voy a leer los nombres de ellos que concursaron. Ingrid Padilla Espinosa,
Santiago Madriñán Molina, Juan Carlos Rosero Cerón, Luis Alberto Mera Quintero y Fernando Quiseno Buitrago, Germán Alejandro Ibarra Bolaños, Adriana López Vargas, Carlos Felipe Bedoya Arroyave, Juan Castillo Chacón. La calidad de estos trabajos, ¿cierto?, los hacía merecedores a un premio como este. Sin embargo, como en todo concurso, pues hay que seleccionar, en este caso, seleccionar los mejores. Este trabajo de selección se llevó a cabo mediante un jurado designado por el Consejo de Facultad, el cual estaba integrado por los profesores José Tomás Buitrago, Martín Alonso Moreno, Jaime Sánchez, Yesida Aguilar, Hugo Zenén Hoyos. Este jurado evaluó los trabajos presentados, ¿sí?, y me permito leer el acta de evaluación de esos trabajos. Acta de evaluación de trabajos de grado participantes en el premio Claudio Fernández Ríos. El jurado designado por el Consejo de Facultad de Ingeniería mediante la resolución número 054 de mayo 17 de 2011 para otorgar el premio Claudio Fernández Ríos al mejor trabajo de grado en Ingeniería Mecánica, luego de haber asistido a la presentación de los trabajos finalistas realizada en el auditorio Claudio Fernández del edificio 351 el día 24 de junio de 2011 y haberse reunido el día 28 de junio para celebrar el trabajo merecedor del premio, considerando, primero, que los trabajos finalistas satisfacieron plenamente las expectativas de calidad propias de este concurso. Segundo, que los trabajos diseño de un bionanocensor usando nanotubos de carbono para detectar CO2, presentado por Ingrid Padilla Espinosa, diseño y construcción de un banco de pruebas para motocicletas, presentado por Luis Alberto Mera Quintero y Fernando Augusto Quiseno Buitrago, y síntesis y caracterización de electrolitos poliméricos basados en PBL-MAT H3PO2, presentado por Julián Eduardo Castillo Chacón, se destacaron por su profundidad, rigor académico, trabajo investigativo y por la importancia de su impacto en el desarrollo de la industria regional. Acuerda, primero, dar reconocimiento y felicitaciones a los autores de los trabajos finalistas presentados por Ingrid Padilla Espinosa, Santiago Madriñán Molina, Juan Carlos Rosero Cerón, Luis Alberto Mera Quintero, Fernando Augusto Quiseno Buitrago, Germán Alejandro Ibarra Bolaños, Adriana López Vargas, Carlos Felipe Bedoya Arroyave y Julián Eduardo Castillo Chacón. Estos son los finalistas, para quienes pido un aplauso, por favor. Segundo, conceder el premio a los trabajos diseño de un bionanocensor usando nanotubos de carbono para detectar CO2, presentado por Ingrid Padilla Espinosa, diseño y construcción de un banco de pruebas para motocicletas, presentado por Luis Alberto Mera Quintero y Fernando Augusto Quiseno Buitrago, y síntesis y caracterización de electrolitos poliméricos basados en VAL, presentado por Julián Eduardo Castillo Chacón, otorgándole una tercera parte del estímulo a cada uno de los autores, dado en Santiago de Cali a los 28 días del mes de septiembre de 2011. Entonces, a continuación, seguimos con la presentación de una breve presentación de los trabajos ganadores del premio. Entonces, pues yo pienso que como no tenemos un orden, pues pongámoslo en el orden en el cual lo tenemos. Primero también las damas, ¿no? Entonces, la primera vez que lo ganó Ingrid, la segunda me estaba diciendo. Ingrid Padilla Espinosa, no estoy seguro, ella me decía que la primera vez que una niña gana
Premio Claudio Fernández. Felicitaciones son mayores todavía. Bueno, buenas tardes para todos. El trabajo que yo realicé se llama diseño de un bionanofensor, usando nanotubos de carbono para detectar CO2. Este trabajo fue dirigido por los profesores John Michael Espinosa Orán y Jaime Velasco Medina del grupo de bionanoelectrónica. El trabajo consistía en diseñar un nanosensor para ser usado en capnografía. La capnografía es la medición de dióxido de carbono en un ciclo respiratorio en pacientes intubados. Entonces, para realizar este diseño se siguió la siguiente metodología. Primero, determinar los criterios de diseño. Segundo, seleccionar el principio de funcionamiento del nanosensor. Tercero, el diseño ya como tal del nanosensor. Los criterios de diseño son la cantidad de moléculas de CO2 a sensar. Se encontró una concentración igual a 1.24 por 10 a la 24 moléculas por cada metro cuadrado que tuviera el sensor de tamaño. Y el segundo criterio es la interacción probable entre las moléculas de CO2 y los nanotubos de carbono. La interacción más probable es por fisisorción debido al calor liberado cuando ocurren estos procesos de absorción o absorción de moléculas. Y se encontró también de otros estudios que las moléculas de CO2 tienden a rodear el nanotubo, no a introducirse en él. El principio de funcionamiento seleccionado fue como una viga voladiza, una configuración del nanotubo de carbono en cantilever. Cuando las moléculas se aproximan a este nanotubo de carbono, él vibra y cambia sus moléculas, sus frecuencias de vibración. De esta forma pues, se puede realizar el sensado y la traducción se realizaría por capacitancia teniendo un nanotubo rígido y un nanotubo móvil que sería el de sensado que cambiaría su vibración. Por medio de un circuito de Schering se puede detectar los cambios en la capacitancia y de esta forma detectar la cantidad de moléculas que se están aproximando. Ya para el diseño del nanosensor se procedió a hacer un análisis estático, un análisis dinámico sin las moléculas absorbidas y un análisis dinámico con las moléculas absorbidas. Se utilizó el método de la mecánica molecular estructural. Este método enlaza la mecánica molecular con la mecánica clásica por medio de balances de energía y se realizaron simulaciones en elementos químicos que pertenecen a él. Se realizaron varias pruebas. Aquí hay una validación con respecto a otros trabajos. Los puntos en rojo son otros trabajos presentados con otros métodos más exactos como dinámica y mecánica molecular, que el procesamiento dura varias horas, mientras que utilizando este método se gastaban máximo 2 minutos, se ahorró muchísimo tiempo y los resultados son aceptables. Según la variación en los parámetros que tienen los nanotubos de carbono, como el diámetro, la longitud y la quiralidad que es propia de estos nanomateriales, se encontró que el módulo de elasticidad aumenta con el aumento del diámetro, que para los nanotubos zigzag el módulo es un poco mayor que para los nanotubos tipo Archer. Respecto al aumento de la longitud, el módulo de elasticidad permanece constante para los zigzag y aumenta para los Archer. Se procedió entonces a hacer un análisis dinámico. Se validó por medio también de resultados presentados por mecánica molecular y dinámica molecular, encontrando una diferencia máxima de 6%, que también da a entender que los resultados son bastante aceptables. Y para las frecuencias de vibración se encontró que disminuyen cuando aumenta el diámetro o cuando aumenta la longitud, y que es aproximadamente la misma para nanotubos tipo zigzag o tipo Archer, no afecta mucho la quiralidad. A partir de los resultados encontrados se dedujo un modelo matemático para el cambio, para la frecuencia de vibración respecto al cambio en la longitud de los nanotubos. Y se encontraron los modos de vibración. En los resultados
ya con las moléculas de dióxido de carbono absorbidas, se encontró que las frecuencias disminuyen cuando las partículas son absorbidas y que la tercera frecuencia es más estable debido a que no afecta tanto el punto de absorción de la molécula respecto al punto de empotramiento del nanotubo. Entonces se seleccionó esta tercera frecuencia para detectar. Cuando se observaron los cambios con la cantidad de moléculas, se encontró que los nanotubos zigzag presentan una mayor diferencia y que es preferible un nanotubo pequeño, tanto en diámetro como en longitud. Entonces se seleccionó un nanotubo zigzag de pluralidad 8,0 y de longitud 10,4, que es bastante pequeño, y dependiendo de la cantidad de moléculas hacia el SAC se crearía un arreglo del nanotubo de carbono para poder detectar las moléculas. Entonces las etapas de sensado resultantes sería el sensor capacitor, la transducción por el circuito sharing, una amplificación y la posterior visualización del cronograma. Otras conclusiones de este trabajo fue la reducción de los tiempos, que se redujo aproximadamente en 300% el recurso computacional utilizado. En relación a otros nanosensores de dióxido de carbono, el diseñado puede presentar mejor capacidad de detección porque es posible controlar la cantidad de nanotubos a utilizar. En comparación con los capnógrafos convencionales, el diseñador puede disminuir la incomodidad del paciente, que este es uno de los principales problemas de los capnógrafos utilizados, que son muy voluminosos y muy incómodos para los pacientes. La lectura sería real y secuencial. Además de esto, se hizo otros aportes, como el modelo matemático que ya se vio. Se participó ya en un congreso internacional con este trabajo. Está en proceso de publicación aquí en la universidad y se está trabajando en otro artículo internacional, además de algunos trabajos de grado que ya se están realizando en base a su trabajo. Muchas gracias. A continuación vamos a ver la presentación del trabajo de diseño y construcción de un banco de pruebas para motocicletas a cargo de Alberto Mera Quintero y Fernando Augusto Quintero Villar. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Augusto Quintero, compañero de Alberto Mera. En el marco del Grupo de Investigación, Desarrollo y Difusión de Tecnologías Alternativas, hicimos el trabajo de grado. Nuestro director, el profesor Gerardo Cabrera. Bueno, el objetivo general era diseñar y construir un banco de pruebas para motocicletas, y en el ámbito comercial nosotros lo conocemos como dinamómetro de chasis, que básicamente eso fue lo que nosotros hicimos. A partir del objetivo general desarrollamos los objetivos específicos. Entonces íbamos a construir un banco que nos permitiera medir parámetros de las motos, como la potencia, el consumo de combustible, la relación aire-combustible y la curva de eficiencia. Además de la construcción del banco, identificamos que requeríamos diseñar y construir el sistema de adquisición de datos y adicionalmente crear un software de computador que nos permitiera analizar los resultados que obtuviéramos en tiempo real de la moto. Entonces básicamente el banco de pruebas es el que vemos en la fotografía, está instalado en el taller en este momento. Entonces hay que entender que como parte de la filosofía del grupo de tecnología alternativa está en el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles, ¿sí? Tanto humanos como físicos. Entonces nuestro trabajo partió desde ese punto de vista de identificar todos los elementos que pudieran ser reutilizables dentro de la universidad y que pudieran ser utilizados dentro de este proyecto. Entonces por eso nosotros tenemos una fotito ahí donde mostramos algún material que había disponible en el taller, el generador eléctrico que utilizamos como freno, que estaba en desuso en la universidad. Aparte de eso utilizamos un computador de segunda mano y adicionalmente cualquier cantidad de elementos que utilizamos más adelante que fueron totalmente reutilizables dentro del proyecto. Bueno, entonces el trabajo del banco de pruebas estaba dividido por etapas, de acuerdo a cada uno de los componentes del sistema. Entonces, el sistema más importante de todo es el sistema rollo-freno, que es el que nos permite la medición real, física,
del fenómeno que se presenta en la medición de potencia, porque se mide en la rueda de tracción de la motocicleta. ¿Sí? Entonces, adicionalmente necesitamos una estructura base, una estructura de soporte, necesitamos todos los sistemas de medición, íbamos a medir combustible, velocidades en la rueda, velocidades del motor, íbamos a medir temperatura, y además íbamos a hacer un análisis, una inspección de gases en el escape de la motocicleta. También el sistema de adquisición de datos, porque necesitamos un sistema intermedio que atrape todas las medidas del mundo físico, de todos los sensores, y los lleve al medio digital de los computadores. Entonces, y adicionalmente necesitamos un software, un programa de computador que nos permitiera ver en pantalla en tiempo real cada una de esas variables. Y unos sistemas complementarios de enfriamiento para la moto, que la moto está estacionaria, y un sistema de evacuación de gases para que nos permita liberar todos los gases tóxicos fuera del edificio. Bueno, el sistema de rollo freno pues tiene sus varios componentes. Tenemos un rollo de acero, tenemos un generador eléctrico, tenemos un banco de resistencia eléctrica. Entonces utilizamos una estufa que también estaba en desuso, le adicionamos unas resistencias eléctricas adicionales y bueno, un acople y que nos pudiera unir esos dos elementos. Bueno, la estructura base pues es una estructura de soporte realizada con ángulos, unos perfiles angulares que teníamos en el taller, entonces unidos por soldadura. Evaluamos la resistencia mecánica de ese banco por elementos finitos, porque nos interesaba era que nos soportara con base de material que teníamos. Bueno, los sistemas de medición, entonces tenemos varios sistemas de medición. Uno es la fuerza o el torque que nosotros le vamos a medir a partir de este mecanismo de freno. Entonces necesitamos medir la fuerza inducida por el intento que hacía la moto de hacer girar ese generador que actuaba como freno. Entonces necesitamos una celda de carga. Para esta celda de carga la conseguimos en el comercio local buscando una celda usada, segunda, porque estamos buscando minimización de recursos. Para la velocidad de rotación del rodillo, entonces utilizamos un encoder rotatorio. Entonces lo que hicimos fue tomar una tarjetica electrónica que estaba en un dinamómetro que estaba en desuso y utilizar los pulsos de señal que utiliza ese sistema, y mediante un sistema que nos pudiera contar esos pulsos, calcular la velocidad de rotación de ese rodillo, que luego se puede trasladar a la velocidad de rotación de la rueda de la moto. Para medir la velocidad de rotación del motor, entonces lo que utilizamos es el hecho de también contar pulsos, aprovechando que la moto genera una chispa en la bujía de la moto por cada revolución del motor. Entonces, si contamos esas chispas, haciendo el acondicionamiento apropiado de la señal, podemos calcular en una base de tiempo cuál es la velocidad del motor en el momento dado. Para la medición del consumo de combustible, entonces lo que hicimos fue colocar un tanque externo y colgarlo sobre una celda de carga que nos permita medir la fuerza o medir el peso del combustible en un momento dado. Esa celda de carga nosotros la hicimos, no la compramos, sino que conseguimos el material, encontramos la información. La Escuela de Ingeniería Mecánica nos dio los strain gauge, que son las pequeñas galgas que están acá, ¿sí? Con las cuales hicimos esa celda de carga que nos permite medir el peso del combustible en un momento dado. Bueno, y para la temperatura del motor, entonces lo que hicimos fue acoplar una termocuca en la bandera de la bujía, como dicta la norma. Nosotros nos basamos en la norma europea, la Directiva Europea 95CE1, y bueno, es como una variable de control que nos permite estar dentro del rango a la hora de hacer las pruebas. Y adicionalmente instalamos una sonda de óxido de circonio en el escape para analizar el comportamiento de los gases de la moto. Esa es una sonda de oxígeno de un automóvil, la de pusieron. Bueno, eso es un sistema de medición. El sistema de adquisición de datos, utilizando una tarjeta electrónica marca Arduino, se puede conseguir en el mercado local a muy bajo costo. Esta tarjeta de adquisición, en compañía de este microcontrolador, una Temega 16 o Temega 32 de muchas versiones, tiene varias características que son muy importantes para nuestro trabajo, que nos permitía el conteo de pulsos de señales, nos permitía leer señales análogas y digitales, y fuera de eso llevar toda su información a pasar del computador. Bueno, y para la amplificación de señal, lo que pasa es que todas las señales electrónicas vienen en unas medidas muy pequeñas y hay que amplificarlas, llevarlas a un valor de voltaje que sea leído por la tarjeta de adquisición de datos. Entonces, para el software, para el programa de computador, nosotros utilizamos este lenguaje MyOpenLab, que es un lenguaje de distribución libre, algo que está muy común con la filosofía de la universidad.
Entonces, este software utiliza un sistema de programación orientada a objetos y apunta a diagrama de bloques, puede uno llevar todas sus variables y construir una interfaz que le permita a uno llevar hacer todas sus variables. Entonces nosotros creamos ese software, el PPM Web. Nosotros le cargamos a ver un pantallazo un momentico, Lucho. Dale. Sí, entonces el software BPM en pantalla nos permite ver en tiempo real todas las variables que le están midiendo a la moto. Entonces nos está dando las velocidades, nos está dando la temperatura, nos está dando la potencia y la eficiencia ya luego se calcula en la prueba de ya más largo tiempo. Entonces esta es la interfaz que nosotros creamos. Bueno, y el sistema de enfriamiento y el sistema de acondicionamiento de gases, pues básicamente es un ventilador y una manguera que pusimos en el estudio escape. Se hizo toda la parte de la calibración de todos los elementos de medición utilizando las normas aceptadas. Hicimos el cálculo de propagación del error en las medidas que se debe hacer en todos los elementos de medición. Y luego hicimos la corrección, una por normas y otras adicionales que nosotros hicimos más o menos en literatura. Por normas hay que hacer corrección de las medidas de potencia porque hay pérdidas en la interfaz entre el rodillo y la rueda de tracción de la moto. Hay pérdidas en los rodamientos, adicional de que también hay pérdidas en la expansión de potencia interna de la moto, en todo lo que son las engranajes en la cadena, y hay que hacer la corrección para poder obtener la potencia en el eje del motor, que es muy importante a la hora de compararnos con el fabricante, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros algunos de nuestros resultados de la prueba que hicimos en el 16 de octubre del 2009, como está allí, utilizando esos factores de corrección, porque a nosotros nos interesaba compararnos con la moto que tenemos allí, de los parámetros del fabricante, necesitamos corroborar el resultado. A partir de ahí construimos la curva de potencia, la curva de torque, la curva de eficiencia y la relación del combustible. Estas estaban las curvas que tuvimos. Por ejemplo, la del torque o par motor, de 3 pruebas realizadas el mismo día para luego promediar obtener esos valores que tenemos ahí. Tenemos una diferencia del 4.5% con respecto al torque que da el fabricante. Encontramos nosotros una diferencia grande en el valor de potencia, el cual nosotros lo explicamos allí claramente en el trabajo de grado, ya que los valores que aportó el fabricante están equivocados. Por tanto, los profesores ya hemos tenido la oportunidad de comentarles esa situación. En la curva de la relación aire-combustible también es muy similar a lo que presentan las curvas de potencia y de eficiencia. Y con base en los resultados que tuvimos, pues sacamos esa discusión que aparece allí, o las conclusiones. Bueno, no más, creo que ese es todo el trabajo. Tenemos toda la cantidad de información ahí asociada a cada uno de los ítems, pero pues la presentación era bastante corta. Muchas gracias.